geopolíticas y está referido a la situación actual y también de futuro inmediato del desarrollo de la sociedad internacional y sobre todo referido al conflicto, es conflicto en mayúscula entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos por otro, en los que, digamos, la Unión Europea, la OTAN, es una comparsa al servicio de la estrategia de Estados Unidos. Una estrategia que no me la he inventado, está en los documentos oficiales. En mi último libro yo hago uso amplio de esta documentación y paso al lector el nombre y también la dirección de internet de estos documentos que son públicos, lo que pasa es que nadie los lee, donde está claramente definida la estrategia de Estados Unidos para la próxima década, una estrategia que tiene un propósito claro y además recogido en estos documentos, y es mantener la hegemonía marítima mundial de Estados Unidos y crear anillos de fuego, de acero, en realidad muros de contención armados en torno a Rusia, China, en lo que yo llamo el Frente Atlántico, que es el que conforma la OTAN frente a Rusia, y el Frente Pacífico, que es el que dirige directamente Estados Unidos contra China, con el apoyo fundamentalmente de Japón, y Australia y otros países menores, pero que este sería, digamos, el triángulo fundamental de la política en Asia-Pacífico de Estados Unidos. Por ahí van los derroteros. Sí. Además, en el libro haces mención a las Islas Salomón, que recientemente había tenido un acuerdo con China y eso no ha sentado muy bien a Estados Unidos, ¿no? Bueno, es que eso tiene que explicarse para que se entienda. Estados Unidos ha construido dos anillos de fuego, que le llamo yo, en torno a China. Uno que parte de Corea del Sur, sigue por Japón y las islas que tiene Japón frente a China, continúa con Taiwán, que es el portaaviones terrestre más importante y estratégico de Estados Unidos, y sigue hasta Singapur. Este, digamos, es el cinturón de fuego interior, de alguna manera. Y el segundo es el cinturón de fuego exterior, que es como la retaguardia del primero, que este es mucho más amplio y abarca desde Alaska hasta Australia, teniendo su base principal en California y bases en Hawái, la isla de Guam, la isla Wake, hasta llegar a las bases australianas, de manera que en la estrategia de Estados Unidos, de esta manera se podría mantener a China encerrada en sus mares y Estados Unidos con el dominio absoluto del Océano Pacífico, de los estrechos indonesios y del Océano Índico. Estamos hablando de cosas muy serias y de esa magnitud, y no las digo yo, están en los documentos oficiales de Estados Unidos, que invito a la gente a leerlos para que puedan entender la magnitud de la situación en la que estamos siendo arrastrados, porque todo esto es una política de Estados Unidos que está arrastrando a prácticamente toda la humanidad a un conflicto global, absolutamente global, como no se ha visto nunca en la historia humana. Sí, si nos puedes poner un poco en contexto de cómo Estados Unidos ha podido incitar a todo este conflicto mundial que puede tener un precursor en Ucrania y con la OTAN. Si nos puedes poner un poco en ese contexto de cómo lleva desde tu perspectiva
labrando todo este conflicto hacia luego estos anillos de fuego y luego China, y para poner un poco en contexto al que esté escuchando. Primero tenemos que remontarnos al fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, en el que el mundo queda dividido en dos bloques. El bloque socialista dirigido por la Unión Soviética y el bloque capitalista dirigido por Estados Unidos. Y esto da pie a que Estados Unidos protagonice una expansión militar sin precedentes en el mundo, pero entonces con el objetivo de contener a la Unión Soviética. China en este entonces no contaba tanto por sus niveles de pobreza como por el hecho de que en la década de los 50, mediados de los 50, pues se enemistaron China y la Unión Soviética y por lo tanto China se ensimismó y fue, digamos, un actor absolutamente secundario en el escenario de la Guerra Fría, pero que Estados Unidos aprovechó esta circunstancia para establecer esta enorme red de bases militares y así, digamos, mantener una presencia amplia en el mundo, pero de cara a la Unión Soviética. Esta situación cambia con el suicidio de la URSS, que es cuando Estados Unidos se declara vencedor de la Guerra Fría y decide lanzar una estrategia de dominación mundial que en Estados Unidos llaman el New American Century, el nuevo siglo estadounidense, dirigido a convertir a Estados Unidos en el único poder en el mundo, en lo que ellos se llamaron a sí mismos hiperpotencia. Esta situación, sin embargo, se empieza a resquebrajar en el siglo XXI por dos vías. Por una parte, cuando Rusia reconstruye y decide parar los pies a la OTAN en el Cáucaso con la miniguerra con Georgia, que fue, digamos, un campanazo para el que quisiera escucharlo. Y después, con la irrupción ya abierta de China en la escena mundial, a partir de un desarrollo económico, comercial y científico técnico asombroso. Y también, y este dato hay que consignarlo, cuando Moscú y Beijing se dan cuenta de que tienen una suma de intereses estratégicos absolutamente complementarios y deciden establecer un marco preferencial de relaciones que, andando el tiempo y sobre todo durante el gobierno de Xi Jinping en China y con Vladimir Putin en Rusia, se convierte en una asociación estratégica. Este hecho tiene un impacto muy fuerte en Estados Unidos, que cambia su estrategia, se da cuenta, está en los documentos estadounidenses que yo cito, que ellos solos no pueden frente a este nueva alianza, y deciden reorganizar su estrategia creando lo que yo le llamo dos frentes, el Atlántico y el Pacífico. Para el Atlántico ellos necesitaban movilizar a la OTAN y a la Unión Europea. Y ellos se aplican a fondo en esto, y esto es lo que explicaría, digamos, la negativa rotunda de la OTAN a renegociar con Rusia un marco de seguridad, porque Estados Unidos considera que esta renegociación no le conviene y deja a Rusia en una situación en la que o Rusia traga con la estrategia de Estados Unidos y debe admitir que Estados Unidos expanda las fronteras mismas de Rusia en Ucrania, o decide actuar y Rusia decidió actuar. ¿Ya? Y ese es el motivo último del conflicto que ahora vemos en Ucrania. Pero este no es un conflicto aislado del escenario principal para Estados Unidos, que es Asia-Pacífico.
en los documentos de Estados Unidos, en las declaraciones de sus presidentes, de sus secretarios de Estado, está presente siempre el concepto de que Estados Unidos es esencialmente una potencia en el Océano Pacífico, que allí tiene sus intereses vitales y que por lo tanto para Estados Unidos mantener la primacía, la hegemonía, el dominio del Océano Pacífico es el interés estratégico fundamental. Esto no lo digo yo, está en el documento. Yo reiteradamente pido a la gente que lo busque para que vea que no hay invento ni construcción académica ninguna. A partir de entonces, Estados Unidos empieza a construir ya este primer anillo de fuego, no viendo a Rusia, sino dirigido estrictamente a China. Y es cuando, y estamos hablando de 2017 para acá, cuando Estados Unidos impulsa un desarrollo armamentístico inusitado en Japón, empieza a entregar armas masivamente a Taiwán y fortalece toda su presencia militar en los mares de la China, el mar oriental, el mar meridional, a tal punto que, como denunció China, Estados Unidos llevaba a cabo más de 100 maniobras militares en estos mares, lo que significaba que estaban haciendo prácticamente maniobras permanentes todo el año, todos los días, frente a las costas de China. También otro cambio es que Estados Unidos eleva el estatus de Australia y lo convierte en la gran potencia de la retaguardia. Submarinos nucleares, ¿no? No estamos hablando todavía de temas nucleares, pero sí en la captación de Australia como socio privilegiado. De ahí, por ejemplo, la presencia militar que hay ahora de Australia en los mares de la China, y de esto deriva que Australia tiene ahora el papel de controlar todo el Pacífico Sur de Indonesia para abajo y sobre todo garantizar la hegemonía anglosajona en esta zona del mundo, mientras Estados Unidos se encarga directamente del escenario de Asia-Pacífico. Estamos en un escenario de guerra en el que Estados Unidos ha puesto en marcha una pinza que por el Atlántico la protagoniza la OTAN contra Rusia, y en el Pacífico Estados Unidos, Japón y Australia contra China. Y en este escenario estamos, y la tendencia es agudizarse, y aquí es donde vamos a implicar lo de las Islas Salomón. China necesita perentoriamente saltar estos anillos de fuego. Entonces China lanzó este año una ofensiva diplomática que llevó a su canciller a una gira, la primera de su historia, por todos los estados archipelágicos de esta región, Kiribati, Fiji, Papúa Nueva Guinea, Timor-Este, etcétera, para establecer un nuevo marco de relaciones y buscar, digamos, aliados. Estados Unidos, claro, entiende la jugada y reacciona con una violencia inusitada. Australia también, incluso desde Australia piden invadir las Islas Salomón, y de respuesta, pues Estados Unidos ha estado enviando misiones a todos estos países para impedir que China pueda establecer alianzas preferenciales que le posibiliten saltar los dos anillos de fuego. Es una guerra de estrategia, una guerra en la que el trasfondo es, por una parte, la estrategia de Estados Unidos de mantener a China arrinconada en su espacio continental, y la respuesta china de buscar alianzas fuera de los dos arcos de fuego para no quedar asfixiada por Estados Unidos. Estamos hablando de política gruesa y espesa, y todo eso está recogido en el libro con referencias, datos y todo lo demás para quien dude de esta situación. De manera que
encontramos un arco de conflicto que va de Ucrania a de la China, en el que el eje y el director de este conflicto es obviamente Estados Unidos, y Rusia y China pues están en la situación de responder o de tener que tragar, y ese es el escenario que tenemos para la próxima década, con 2030 como fecha angular, y 2030 porque tanto el ejército de Estados Unidos como la OTAN han fijado ese año como un año de definiciones, no sé en qué sentido, pero también Rusia y China han establecido un marco de desarrollo militar en el que ellos esperan alcanzar para 2030 un poder igual o superior al de Estados Unidos. Y eso también está todo en datos, aunque en este aspecto yo lo trabajé más en mi libro Requiem Polifónico por Occidente.